Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y gracias por sintonizarnos un día más. El día de hoy estaremos hablando acerca de todo lo que tienes que saber sobre las admisiones a UABC. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos y hoy conocerás información acerca sobre las convocatorias y los requisitos para el ingreso a UABC. Los periodos de ingresos son 2021-2 y 2022-1. Si quieres saber más acerca de las fechas y exámenes de admisión a UABC, no olvides vernos. Ya comienza Sensor UABC. Sean todos nuevamente bienvenidos a una edición más de Trámites y Servicios. El tema que vamos a tratar esta ocasión es la convocatoria para reingreso de alumnos que interrumpieron sus estudios en la institución. Así que quédate para saber más. A todos los alumnos que habiendo cursado alguno de los programas dependientes de las facultades, escuelas o institutos de esta universidad, que interrumpieron sus estudios y desean obtener su reingreso al mismo programa en el próximo periodo, se les convoca a realizar el trámite de reinscripción correspondiente, siempre y cuando lo permita el cupo del programa, y no se encuentran en los casos que se mencionan a continuación. Cuando medie por escrito la solicitud de baja definitiva respecto del programa educativo en el que estaba inscrito, por haberse excedido del plazo establecido en el estatuto escolar para cursar los estudios, cuando cause baja definitiva en dos programas educativos del mismo nivel, si le es imputable la falsedad total o parcial de un documento escolar presentado para efectos de cualquier trámite escolar, por haber sido sancionado con la expulsión definitiva de la universidad de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad. Ahora les voy a enseñar en dónde deben de hacer la solicitud de reingreso. Lo primero que deben de hacer es buscar la página reingreso.uabc.edu.mx. Deberás elegir la página que dice UABC MSRI. Y para acceder deberás entrar con tu correo institucional. Esta página es para hacer la solicitud de reingreso. Ahora, si quieres más información acerca de la convocatoria, deberás buscar la página cgsege.uabc.mx. Después ir a trámites y convocatorias para alumnos. Y ahí estará la convocatoria de reingreso para alumnos que interrumpieron sus estudios. Así que eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos esta ocasión y no dejes de ver Sensor UABC temporada 20. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de Actívate. En esta ocasión les hablaré sobre la meditación, qué es y de qué manera nos beneficia a nosotros como estudiantes. Principalmente, ¿qué es la meditación? La meditación es un entrenamiento mental en el cual logras sentirte relajado, dejar a un lado todo el estrés y todas las cosas que están a tu alrededor y solo concentrarte en ti mismo para poder lograr la meditación, porque no es algo que se haga, sino algo que sucede y que se crea con tu entorno y con las circunstancias en las que estás. Ahora te daré a conocer algunos beneficios que nos trae la meditación, principalmente el aumento de la salud emocional, al igual que el aumento de la felicidad. Esto quiere decir que la meditación nos ayuda muchísimo a concentrarnos más en nuestro aspecto de nosotros, a querernos muchísimo más, al igual que a tener una mente más positiva. Número 2, el aumento de la conciencia personal. Al momento de meditar, nosotros empezamos a crear una percepción más grande de lo que tenemos de nosotros mismos.
y esto nos ayuda a tener una mejor versión de nosotros. Número 3. Empezamos el desarrollo de la inteligencia emocional y la empatía. La meditación nos ayuda y nos beneficia muchísimo porque aumentamos nuestro nivel de acciones positivas hacia nosotros mismos y a las demás personas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú meditas, te sientes una persona mucho más segura, te sientes mucho más tranquila contigo misma porque estás conectado con tu mente y tus sentimientos. Número 4. Nos alivia del estrés. El practicar la meditación nos ayuda a liberarnos del estrés y a sentirnos mucho más relajados y más en paz y tener una mente mucho más abierta para seguir aprendiendo y llevando nuestro día a día. Número 5. Nos ayuda a aliviar la ansiedad y la depresión. La meditación también nos ayuda a disminuir la ansiedad, tanto como los problemas de salud mental, como es la ansiedad social, los comportamientos compulsivos y todos aquellos trastornos que nos hacen ser unas personas que no somos empáticas con las demás personas. Número 6. Nos ayuda a la reducción de la presión sanguínea. Esto quiere decir que nos va a ayudar en el aumento de nuestra actividad física. Espero que esta información te haya servido muchísimo y que aprendieras un poco de qué es la meditación y cuáles son los beneficios que te proporciona. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección. El día de hoy estaremos hablando sobre el evento que se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales el día 1 de diciembre, en donde se presentaron diversos proyectos de investigación e intervención educativa. Este evento fue realizado en la plataforma de Meet a cargo de las profesoras Roberta Magdaleno López, Rosa El Valle, Beatriz Colonna de la Rosa, María Antonia Miramontes Artega y el profesor Etienne. El objetivo de todo esto es dar a conocer los proyectos que se realizaron a lo largo del semestre por los alumnos de asesoría psicopedagógica, y este evento no solo se enfocó en algunos semestres en específico. Logramos ver exposiciones desde los primeros a últimos semestres de la carrera, donde explicaban sus proyectos para materias como metodología de la investigación, taller de actividades didácticas, entre algunas otras. La exposición de todos estos trabajos fue gracias a los docentes a cargo de las materias, que los apoyaron y los guiaron para poder entregar un trabajo de calidad, y por supuesto de los mismos alumnos que se esforzaron en realizarlos. El proyecto de investigación e intervención educativa 2021-2 es el primer evento que se realiza por la Academia del Eje de Intervención Educativa, en donde además de conocer lo aprendido, también se desea seguir con este evento cada semestre para tener seguimiento de los trabajos realizados y conocer nuevos proyectos realizados por los futuros asesores psicopedagógicos. Otro de los puntos tratados en este evento fue el deseo de poder recopilar todo y cada uno de los trabajos que se presenten a través de un libro. Y aunque esto es solo una idea que tienen los organizadores del evento, no se descarta la opción de que en algún momento esto se vuelva realidad. De parte de Sensor, extendemos nuestras felicitaciones a todos los participantes de este evento. Queremos animar a los alumnos a que sigan investigando, aprendiendo y que sigan formándose, pero sobre todo que sigan poniendo en alto el nombre de UABC y seguir poniendo orgullosos a sus profesores. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Fiora Caballero y esto fue Videografía. Continuamos con Sensor UABC. Lo primero que debemos de saber es que la universidad cuenta con 2 periodos de ingreso. El 12 de marzo se inició con la convocatoria 2021-2 en la página admisiones.uabc.mx y el 5 de noviembre se inició con la convocatoria 2022-1.
La convocatoria del 2021-2 es conocida como la convocatoria grande, pues en esta más aspirantes se aplican y se ofertan todas las carreras, a diferencia de la convocatoria de noviembre. En esta no se aplican todas las carreras y mucho menos se ofertan las carreras en el área de la salud. Así es, Frida, más de 38,000 aspirantes aplicaron para la convocatoria de marzo, pero solamente quedaron 13,000 de ellos. Continuamos con Sensor. Bienvenidos a una cápsula más de Soy Cimarrón. El día de hoy hablaremos de dos de nuestros compañeros de la carrera de Lengua y Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo Parra y Emanuel Sosa, quienes están realizando un cortometraje independiente. Ricardo y Emanuel comenzaron con este proyecto al inicios del año pasado, empezando con la elaboración del guión que más tarde tomaría forma de un cortometraje llamado Las dos caras de una moneda. Este cortometraje está enfocado en las personas con discapacidades y los retos a los que se enfrentan día con día, además de que busquen concientizar sobre las habilidades de estas personas, pues el tener la discapacidad no significa que no sean capaces de llevar una vida normal. Para la elaboración de este proyecto se necesitó de mucha colaboración con actores independientes, además de la casa productora Media Oscura Production, quienes junto con nuestros compañeros están al pie de la realización de este proyecto. Ricardo y Emanuel se desarrollan principalmente como guionistas, utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera. Sin embargo, ambos han demostrado una gran habilidad en muchos otros ámbitos que son requeridos en la elaboración de un cortometraje, como la actuación y la dirección de las escenas. Por ejemplo, como los lugares que a veces ocupamos ver lugares, varios lugares como tipo opciones, porque hay lugares que podemos grabar libremente y otras partes ocupamos permiso o la ubicación de los lugares se nos complica a veces. Que este proyecto lo hacemos con mucho dedicación y cariño para que la gente con discapacidad se palme con la historia, con los personajes y para que nunca se rinda a pesar de sus dificultades o retos de la vida. El guión de alguna manera pues también sí es un poco complicado, pero creo que al momento de realizarlo creo que de alguna manera te satisface, ¿no? El poder realizar primero el guión y ya después empezar con la dirección y con la producción. Muy suave, la verdad que nos hemos divertido y de alguna manera nos hemos convivido entre todos, ¿no? Todos nos llevamos bien en el equipo. Y creo que en opinión eso también se debe bastante también al director, ¿no? Que también está dirigiendo el cortometraje, que de alguna manera también nos hace estar como hacerlo en apoyo, nos hace también llevarnos bien, y creo que también de este proyecto también nos llevamos también esa experiencia, ¿no? De estar todos de manera divirtiéndonos y también pues de una manera todos pues bien, ¿no? Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Esperamos que sigan apoyando el trabajo artístico de nuestros compañeros. Hasta la próxima cápsula. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocido por sus siglas como ANUYES, tuvo como sede su conferencia internacional de este 2021 a la UABC con el tema Gobernanza Universitaria, eje articulador de una educación superior, equitativa, incluyente y de calidad. ANUYES tiene presencia en el país con 206 instituciones de educación superior con las cuales se encuentra asociada, entre las que podemos destacar los 79 institutos tecnológicos, 46 universidades públicas y 16 centros de investigación con el objetivo de contribuir, promover y realizar la innovación de la educación superior a base de modelos,
programas y proyectos enfocados en generar conocimiento sobre el sistema de educación media superior. El objetivo de ANUYES es el de crear un espacio de análisis y reflexión donde el desarrollo de la educación superior es el tema central. Es por ello que tras el ciclo de 3 días de conferencias se dieron distintos paneles, siendo uno de los más importantes la educación superior post-COVID-19. ¿Cuál es el futuro de las universidades? En la que contamos con la participación de distinguidos doctores como lo es la doctora Maggie Hooks y el doctor Luciano Concheiro, donde se habló de la posibilidad de que el modelo híbrido sea incorporado en los estudios superiores más allá de la pandemia del COVID-19. En lo que duró la conferencia se impartieron 3 talleres virtuales realizados por distintos docentes de la UABC de los diversos campus que hay en el estado, siendo estos los talleres de integración de una agenda ambiental universitaria basada en los objetivos de desarrollo sostenible, impartida por las doctoras María Concepción Arredondo García y Juana Claudia Leiva Aguilera, académicas de la Facultad de Ciencias Marinas Campus Ensenada, y el taller Casos de éxito de transferencia tecnológica, rutas y herramientas para transitar del laboratorio al mercado, impartido por el Dr. Marcos Alberto Coronado Ortega del Instituto de Ingeniería Campus Mexicali, y el taller Diseño de estrategias para la construcción de la gobernanza en espacios transfronterizos o cercanos, impartida por la profesora y coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia Campus Tijuana. De igual manera, como parte del cierre de las conferencias, se hizo una entrega de premios donde los docentes de la UABC fueron ganadores, siendo estos la doctora Patricia Vitia Carlos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la UABC, Unidad Valle de Las Palmas, quien resultó ganadora en la categoría Tesis de Doctorado sobre Educación Superior, y el Dr. Benjamín Valdez Salas, investigador del Instituto de Ingeniería de la UABC, quien obtuvo el premio en la categoría de Innovación en la Práctica Docente en el Consejo Regional Noroeste. Asimismo, se reconoció la labor de los demás académicos de UABC por su trabajo dedicado a mejorar la calidad de educación superior en México y que, con su obra y gestión, han hecho aportaciones significativas a este nivel educativo, dejando la promesa de que ANUYES volverá en un futuro próximo. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. El tema que vamos a tratar esta ocasión es cómo solicitar baja definitiva, así que quédate para conocer más. De acuerdo al artículo 59 del Estatuto Escolar, los alumnos podrán darse de baja de manera voluntaria en una o más de las unidades de aprendizaje en las que estén inscritos, siempre que el trámite escolar se realice dentro del periodo establecido en el calendario escolar. En el caso de la baja voluntaria temporal parcial, el alumno puede dar de baja una o varias materias. En el caso de la baja voluntaria temporal total, el alumno da de baja todas las materias o su carga completa. Por otra parte, en las bajas definitivas no hay periodo de solicitud, ya que se puede realizar en cualquier momento de la carrera. Así que ahora les enseñaré a ingresar al sistema para realizar la solicitud. Primero que deben hacer es buscar la página siii.uabc.mx. Y después iniciar sesión con el correo institucional. Posteriormente deberán elegir el módulo de bajas.
y pulsar en el botón que dice solicitar baja. De ahí deberán dar una explicación de los motivos por los cuales solicitas la baja. Y una vez terminado, solo queda aceptar y salir. Así que listo. Muchas gracias por acompañarnos esta ocasión y hasta la próxima. Continúa viendo Sensor UABC, temporada 20. Seguimos con Sensor UABC. Es muy importante que sigas todos los pasos para tener la oportunidad de ser un alumno más de UABC. Recuerda que si eres estudiante de preparatoria, necesitarás una constancia de estudios con fotografía y en caso de ser egresado, un certificado oficial. Con respecto a la preficha, empezaron desde el 1 al 6 de noviembre y estas mismas fechas era el lapso para pagarla. Dependiendo de la carrera seleccionada, era el monto a pagar, ya que algunas licenciaturas cuentan con exámenes adicionales como inglés y habilidades artísticas. Una vez que se realice el pago, es importante que entres a la página de admisiones. Todo esto para saber el día y el horario de tu examen psicométrico, el cual es obligatorio y no beneficia ni afecta tu admisión final. Por otro lado, el examen de conocimiento decidirá si eres admitido o no, y se presentará el mismo contenido para todas las carreras. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Briseida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula. Se acercan las épocas navideñas y UABC ofrece una jornada de retratos navideños. Puedes acudir de lunes a viernes y esta actividad se llevará a cabo hasta el 15 de diciembre del presente año. La cita es en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el edificio 7D. Hay que subir las escaleras hasta el tercer piso. El salón es el 304. En un horario de 12 de la tarde a 6 de la tarde. Este año decidimos construir 3 sets, la sala navideña, el trineo de Santa y un set sorpresa que se llama Blanca Navidad. Lo construimos los compañeros de Servicio Social del Departamento de Comunicación y Difusión y le pusimos mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, sudor, sangre, lágrimas, pero es todo para ustedes, para la comunidad, para que se diviertan y para que vengan a tomarse fotos y a crear recuerdos lindos para la posteridad. Amigos, año con año hemos estado haciendo esto desde el 2017 y pues desgraciadamente por una pandemia el año pasado no pudimos realizarlo, pero en este año vamos a poder realizarlo con un poquito más de gracia y un poquito de más de felicidad. La cuestión aquí es crear retratos que vayan de generación en generación y podamos recordar esto como un 2021 bastante especial. Terminamos el día 15 de diciembre a las 6:07 de la tarde. Y recuerda que si vas a venir con un grupo de amigos, solamente vamos a andar atendiendo en grupos de 5 en 5, respetando las medidas sanitarias que se están manejando actualmente por el COVID-19. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero la hayan disfrutado, nos vemos hasta la próxima.
Hola, bienvenidos a este video. Hoy les diremos lo que deben de saber sobre la salud bucal. Cuando somos niños, no siempre aprendemos correctamente el cómo cuidar de nuestra higiene dental, y es nuestro deber como estudiantes y adultos el informarnos para mantener nuestros dientes sanos y limpios. Es por eso que el día de hoy te hablaremos sobre la salud bucal. La salud bucal es parte integral de la salud. Es por ello que adquirir buenos hábitos bucales desde las primeras etapas de la vida garantizará con seguridad una vida sana. La boca, como puerta de entrada al cuerpo, responde al mundo exterior, pero además refleja lo que ocurre en el interior. Los dientes, en su conjunto, tienen funciones múltiples como participar en la masticación, fonética, expresión facial e implicación en la estética, por lo que en su ausencia puede verse afectada la nutrición y el autoestima. A continuación, te daremos algunos puntos importantes para llevar a cabo una buena salud bucal. Número 1. Técnica de cepillado. Una buena higiene comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar justo después de cada comida. El cepillado más importante y el que no debe faltar es el de después de la cena o de la última ingesta antes de dormir. El cepillado debe realizarse introduciendo los filamentos del cepillo en el espacio que se forma entre la encía y el diente. Las encías sanas no sangran con el cepillado. Si se observa un sangrado evidente con un cepillado normal, lo más probable es que se esté ante un caso de gingivitis. Como solución, debes realizar una limpieza profesional. Es recomendable que esta limpieza se realice al menos 2 veces al año. Número 2. Caries dental. La caries dental es una de las enfermedades de la boca que se relaciona con múltiples factores como inadecuada higiene bucal, malos hábitos, el consumo excesivo de fluoruro, el consumo de alimentos pegajosos y azucarados o una dieta incorrecta, entre otras. Número 3. Nutrición. Para que la boca se desarrolle tanto sana como fuerte, es necesario comer alimentos duros ricos en fibra, como frutas y verduras crudas, que ayudan a ejercitar los músculos que favorecen a la encía y los dientes. Asimismo, aportan las vitaminas y minerales necesarios para que se formen y maduren adecuadamente. Número 4. Hilo dental. Las caries comienzan frecuentemente entre los dientes, donde el cepillo no llega. El uso de la seda dental es un método efectivo para eliminar la placa dental de estas superficies. El uso correcto del hilo dental requiere tiempo y práctica. Por último, recuerda que la salud de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas maneras con la salud y el bienestar general. La capacidad de masticar y deglutir la comida es esencial para obtener los nutrientes que permiten disfrutar de un buen estado de salud. Si tienes más dudas sobre la higiene dental, no tengas miedo de consultar en alguna clínica dental ubicada en UABC o con algún alumno que esté cursando la carrera de odontología. Te agradecemos por ver este video y esperamos que esta información te haya sido de ayuda. ¡Hasta luego! Te invitamos a que sigas a la página de UABC en www.uabc.mx para saber más información. Muchas gracias por vernos el día de hoy y te invitamos a que nos mires todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Te recordamos que si te perdiste el estreno, todos los miércoles a las 11 de la mañana podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. Síguenos en nuestras redes sociales como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Y en caso de que te hayas perdido algún capítulo de la temporada pasada, en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.